Hay lugares en la carretera que no aparecen en ningún mapa, sitios que solo se materializan cuando el cansancio te nubla el juicio y el reloj marca las 3 de la mañana. Yo era de los que se reía de esas historias, de los que pensaba que los fantasmas eran cuentos para que los choferes novatos no se quedaran dormidos al volante. Pero después de lo que vi en esa cachimba cerca de la zona del silencio, mi vida cambió para siempre. No busco que me crean, busco que se cuiden. Si tú eres de los que recorre el asfalto de noche, de los que siente que algo lo observa desde el retrovisor cuando no hay ni un alma cerca, quédate conmigo. Lo que vas a escuchar hoy no es para mentes frágiles. Es para quienes entienden que el camino tiene sus propias reglas y sus propios demonios. Si estás listo para enfrentar la verdad que se esconde en la oscuridad de las rutas, considera suscribirte a esta comunidad. No es solo por el contenido, es por tu propio compromiso con lo desconocido, para que nunca te tome desprevenido. Porque una vez que entras en este mundo, ya no hay vuelta atrás. Dicen que a las 3 de la mañana el velo entre nuestro mundo y el de ellos se vuelve tan delgado como una hoja de papel, y en las cachimbas, esos refugios de mala muerte, ese velo se rompe por completo. He visto cosas que harían que el hombre más valiente soltara el volante del susto, criaturas que no tienen nombre, rostros que se desvanecen en el humo del cigarro y susurros que te hielan la sangre más que el aire acondicionado de la cabina. Prepárate, porque después de esto nunca volverás a ver una luz solitaria en la distancia de la misma manera. Recuerdo que era una noche particularmente pesada en la ruta hacia Saltillo, en ese tramo donde el desierto parece estirarse hasta el infinito y las sombras de los matorrales cobran formas caprichosas bajo las luces bajas. El café del termo se había terminado hacía horas y mis párpados pesaban como si tuvieran plomo incrustado. Ya saben de lo que hablo, ese punto exacto del cansancio en el que el asfalto deja de ser una carretera y se convierte en una cinta negra que te quiere hipnotizar para que cierres los ojos solo un segundo. Vi las luces de una cachimba que no recordaba haber visto antes, a pesar de que llevaba años recorriendo ese camino. Tenía un letrero de neón que zumbaba con un ruido eléctrico irritante, parpadeando débilmente en medio de la nada absoluta. Me estacioné, estiré las piernas y el frío del desierto me caló hasta los huesos de una forma que no era normal para la época. Al entrar, el olor no era el habitual a fritanga y café quemado. Olía a humedad, a algo que ha estado guardado por décadas en un sótano sin ventilación. Solo había una mujer detrás de la barra, de espalda encorvada, limpiando una y otra vez el mismo punto de la madera con un trapo grisáceo. No me miró al entrar, ni cuando el tintineo de la puerta rompió el silencio sepulcral del local. Hay una regla no escrita entre nosotros los traileros. Si llegas a un lugar después de las 3 de la mañana y el ambiente se siente tan denso que te cuesta respirar, da media vuelta y vete. Yo, en mi ignorancia y urgencia por una dosis de cafeína, ignoré esa punzada de advertencia en el estómago. ¿Alguna vez han sentido que el aire a su alrededor se vuelve pesado, como si de pronto estuvieran moviéndose bajo el agua? Eso fue lo que sentí cuando ella finalmente se detuvo. Si alguna vez te has sentido observado en la oscuridad total de la carretera, sabrás que ese miedo no es producto de la imaginación. Es tu instinto más básico gritándote que el depredador ya te marcó. Pero lo que vi cuando esa mujer se dio la vuelta no tenía explicación lógica en este mundo. Cuando finalmente giró hacia mí, mi corazón dio un vuelco que dolió físicamente. No tenía una cara de pesadilla, no al menos de esas que ves en el cine, pero su piel parecía papel de estraza estirado sobre un cráneo demasiado pequeño. Sus ojos eran 2 canicas opacas,
sin pupilas, cubiertas por una membrana blanca que palpitaba al ritmo del zumbido del neón. No me preguntó qué quería. Simplemente puso una taza de peltre desportillada frente a mí y vertió un líquido que no era café. Era una sustancia negra, espesa como el chapopote, de la cual emanaba un vapor gélido que me quemó la nariz. Lo peor fue que su boca nunca se movió, pero su voz retumbó dentro de mi cabeza con la sequedad de las hojas muertas. Ya te estabas tardando, mijo. El camino siempre cobra lo que se le debe. En ese instante, el miedo dejó de ser una sensación para convertirse en una presencia física que me apretaba el cuello. Quise retroceder, salir corriendo hacia la seguridad de mi Kenworth, pero mis piernas no respondían. Estaban pesadas, como si el suelo de cemento me estuviera succionando. Entonces ocurrió el primer suceso que me destrozó la razón. Al mirar por el ventanal polvoriento hacia el estacionamiento vi mi camión, pero no estaba solo. Adentro de la cabina, bajo la luz ámbar del tablero, estaba yo. Me vi a mí mismo, con la cara pálida y los ojos desorbitados, golpeando frenéticamente el parabrisas desde adentro, gritando en un silencio absoluto. Mi otro yo me miraba desde la troca con un odio y un terror que no puedo describir, mientras la mujer de la barra soltaba una risita seca, un sonido que parecía el crujir de huesos rompiéndose. Entendí, con una claridad espantosa, que el hombre que estaba en el camión era el que aún tenía alma, y yo, el que estaba en la barra, ya pertenecía a ese lugar. La sensación de ver tu propia desesperación frente a ti, como si fueras un espectador de tu propia tragedia, es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. La mujer de la barra finalmente estiró su mano, una garra llena de manchas de vejez y uñas amarillentas, y la puso sobre la mía. El frío era tan intenso que sentí que me quemaba la piel, un frío que no venía del ambiente, sino del vacío mismo. «No luches, mijo», susurró esa voz seca dentro de mi cráneo. «A las 3 de la mañana, el camino decide quién se queda y quién sigue. Tú ya entregaste tu sombra hace 3 kilómetros cuando no te detuviste a ayudar a aquel bulto en la orilla». En ese momento, un escalofrío me recorrió la columna. Recordé el bulto oscuro que había esquivado en la curva de la herradura. Pensé que era una llanta reventada o un animal muerto, pero la culpa me golpeó como un mazo. Afuera, la escena en mi camión cambió de forma drástica. Los golpes que mi otro yo daba contra el cristal cesaron de golpe. Vi cómo las puertas de la cabina se abrían solas y una neblina densa, negra y aceitosa, empezaba a tragarse la pesada unidad de 18 ruedas. De entre los matorrales del desierto empezaron a salir lo que en el gremio llamamos los perros de la vía. No son animales reales, son sombras alargadas, con patas demasiado largas y cuellos que se doblan en ángulos imposibles. Sus ojos brillan con un fuego azulado y hambriento que parece consumir la luz a su alrededor. Rodearon el camión con una parsimonia aterradora, olfateando el hierro y el caucho como si buscaran el rastro de mi alma. Si alguna vez has sentido que algo te sigue en una carretera solitaria, si has sentido esa mirada clavada en tu nuca cuando no hay nadie más en kilómetros a la redonda, cuéntame en los comentarios qué fue lo que viste. Escribe la palabra ruta si sabes que hay cosas allá afuera que la ciencia no puede explicar. Lo que vino después fue el segundo suceso, uno que me hizo entender que el infierno no está bajo tierra, sino a los lados de la carretera federal, esperando a que cometas un solo error para reclamarte. La mujer me obligó a beber de la taza, y cuando el líquido tocó mis labios, el sabor a sangre y ceniza inundó mi boca. Al momento en que ese líquido amargo bajó por mi garganta, el suelo bajo mis pies se volvió inestable, como si la tierra misma estuviera intentando digerirme. Las luces de neón
dejaron de zumbar para convertirse en un alarido sordo que vibraba en mis dientes. Fue entonces cuando ocurrió el segundo suceso, lo que yo llamo el banquete de las sombras. Las mesas que hace un segundo estaban vacías y cubiertas de polvo, aparecieron ocupadas por figuras que parecían talladas en el humo mismo. Eran conductores, decenas de ellos, sentados en un silencio absoluto que pesaba más que el motor de mi propia unidad. Pero no comían nada normal. Frente a ellos tenían platos llenos de fragmentos de vidrio, trozos de llantas y metal retorcido, todo bañado en un aceite negro que goteaba de sus bocas inexistentes. Cada uno de esos espectros representaba un accidente, una tragedia que el asfalto se había tragado años atrás. Pude reconocer a un viejo amigo, el Flaco Martínez, que se había desbarrancado en la Rumorosa hacía una década. Su rostro estaba dividido a la mitad, pero sus ojos, fijos en el vacío, derramaban lágrimas de diésel. Todos se detuvieron al unísono y giraron sus cabezas hacia mí. El sonido de sus cuellos crujiendo fue lo más parecido a una sentencia de muerte. Si alguna vez has sentido que el aire se acaba y que tu corazón late solo por inercia, sabrás el pavor que sentí en ese instante. «Bienvenido al descanso eterno», susurró el Flaco, aunque su boca no se movió. En ese momento entendí que la cachimba no era un refugio, sino una sala de espera para aquellos que ya no tienen a dónde ir. Si esto que te cuento te está haciendo mirar por encima del hombro, ahora mismo, respira profundo. Esto apenas comienza. Si sientes que perteneces a esta hermandad de la noche, de los que no temen mirar al abismo y buscan la verdad en las sombras, asegúrate de estar con nosotros hasta el final de este relato, porque lo que sigue no solo desafía la lógica, sino que podría ser la advertencia que te salve la vida en tu próximo viaje. La anciana de la barra, ignorando el silencio sepulcral de los espectros que nos rodeaban, sacó de debajo del mostrador un libro enorme, encuadernado en un cuero tan oscuro que parecía absorber la poca luz que quedaba en el local. Al abrirlo, el sonido no fue el de papel crujiendo, sino el de un suspiro agónico, como si las hojas estuvieran hechas de pulmones secos y piel curtida por el sol del desierto. Este fue el tercer suceso extraño, la bitácora de las almas perdidas. No era un registro de carga, ni de combustible, ni de rutas comerciales. Era un conteo minucioso de cada pecado cometido sobre el pavimento, de cada vez que un conductor cerró los ojos por un segundo de más o ignoró el grito de auxilio en la berma de la carretera. Ella pasó sus dedos deformes por las páginas amarillentas y se detuvo en una que aún estaba en blanco, pero que empezaba a mancharse con una tinta roja que brotaba del mismo papel, como si el libro estuviera sangrando. Aquí dice que te gusta la velocidad más que la seguridad de tu propia sangre. Susurró con esa voz que me taladraba los oídos, y de pronto las paredes de la cachimba empezaron a proyectar imágenes de mi propia vida, pero distorsionadas por un filtro de pesadilla. Vi a mi esposa llorando frente a un ataúd cerrado. Vi a mis hijos creciendo en una casa vacía, olvidando mi rostro, porque yo preferí hacer un viaje extra en lugar de llegar a tiempo a sus vidas. Cada palabra que la mujer decía se sentía como un clavo ardiente hundiéndose en mi pecho. Si esto te suena familiar, si sientes que el trabajo te está robando el alma y que el asfalto se ha vuelto tu única y cruel compañía, escribe la palabra perdón en los comentarios. Reconocer que estamos perdiendo el rumbo es el primer paso para no terminar sentados en una de estas mesas de sombra, alimentándonos de remordimientos. La bitácora seguía llenándose sola, detallando la hora exacta de mi supuesto accidente, las coordenadas precisas del kilómetro donde mi vida se apagaría definitivamente. Lo más aterrador fue que la fecha escrita era la de esa misma noche,
Apenas unos minutos después de las 3 de la mañana. El tiempo se me acababa, y la cachimba, con sus paredes que parecían cerrarse sobre mí, no tenía intención de dejarme ir. De repente, el silencio fue interrumpido por el sonido de un claxon, pero un sonido tan distorsionado que parecía el lamento de una ballena moribunda. Las luces de los tráileres que estaban afuera empezaron a parpadear en una secuencia macabra, iluminando y oscureciendo el local en un ritmo cardíaco desbocado. La mujer de la barra se detuvo. Sus ojos de canica se dilataron hasta volverse negros por completo. «Ya viene», susurró con un miedo que me heló el alma aún más. «Él reclama su parte de la carga y no es Diesel lo que busca». Este fue el cuarto suceso paranormal, el cobrador de la niebla. La puerta de la cachimba no se abrió, simplemente se desvaneció, dejando entrar una ráfaga de viento que apestaba a azufre y a metal oxidado. Una figura entró, pero no caminaba, se deslizaba con una elegancia depredadora sobre el suelo. Era un hombre alto, vestido con un traje de mecánico impecable, pero su cabeza no era humana. Era un motor de combustión interna que latía, con pistones que subían y bajaban rítmicamente, soltando bocanadas de humo negro que olía a carne quemada. Sus manos eran llaves inglesas y cables de acero que se retorcían como serpientes hambrientas. No dijo nada, pero el sonido de sus engranajes girando era un lenguaje de puro terror. Se detuvo frente a mí. Y por un segundo, sentí que mi propia caja torácica se sincronizaba con el latido de ese motor infernal. El cobrador de la niebla me extendió una mano de metal frío y sentí cómo mis propios recuerdos empezaban a ser drenados, como si estuviera vaciando mi tanque de gasolina emocional. Vi mi primer camión, vi el rostro de mi madre, vi el primer amanecer que contemplé desde la cabina, y todo eso se evaporó en el humo negro de su cabeza mecánica. Me estaba dejando vacío, convirtiéndome en una cáscara hueca para que pudiera ocupar mi lugar en una de esas mesas para siempre. El horror no era morir, sino ser olvidado por mí mismo antes de que mi corazón dejara de latir. La mano de metal del cobrador de la niebla me apretó el pecho y sentí como mis costillas crujían bajo una presión que no era humana. El aire se escapó de mis pulmones, dejando solo un rastro de hollín y miedo. Justo cuando pensaba que me iba a desmayar, que mi conciencia se apagaría para siempre en ese rincón olvidado del desierto, la mujer de la barra soltó un alarido gutural que hizo que los vasos de vidrio estallaran en 1000 pedazos. «Todavía no, no le toca», gritó con una voz que parecía venir de un pozo profundo y lleno de lodo. El cobrador se detuvo, sus engranajes chirriaron en señal de protesta y una llamarada azul brotó de lo que debería ser su boca, iluminando el local con un resplandor fantasmal. Fue entonces cuando ocurrió el quinto y último suceso de esa noche, el ciclo del sacrificio. Las mesas ocupadas por los traileros espectros empezaron a desmoronarse, convirtiéndose en ceniza que volaba por todo el lugar. Uno a uno, los conductores se levantaron y empezaron a caminar hacia el cobrador, entregándole sus propios recuerdos, sus propias últimas chispas de vida para que él me dejara ir. El flaco Martínez me miró por última vez, y su rostro, antes dividido, se unió en una expresión de paz infinita. «Vete, mijo, cuéntales lo que viste. Diles que el camino no es un juego y que a las 3 de la mañana la soledad se vuelve carne». El cobrador aceptó el tributo de los muertos, soltó mi pecho y se desvaneció en una nube de vapor hirviente. La anciana me empujó con una fuerza descomunal hacia la puerta, y mientras caía hacia el exterior, escuché sus últimas palabras. «Si vuelves a pasar por aquí a la hora del diablo, no habrá nadie que guarde tu asiento». Al tocar el asfalto frío, el mundo dio una vuelta violenta. Me encontré despertando sobresaltado en la cabina de mi camión.
El motor aún encendido, el sudor frío empapándome la camisa y el reloj del tablero marcando exactamente las 3:00 AM. Estaba estacionado en el acotamiento de la carretera, frente a un descampado vacío donde no había rastro de ninguna cachimba, ni de luces de neón, solo la oscuridad infinita del desierto. Me quedé ahí, con el corazón martilleando contra mi pecho, tratando de recuperar el aliento que el cobrador de la niebla me había arrebatado. El silencio del desierto era absoluto, pero en mis oídos aún resonaba el eco de los engranajes girando. Miré mis manos sobre el volante, estaban temblando de una forma que nunca antes habían hecho, y una mancha de aceite negro, espesa y fría, manchaba mis nudillos. No fue un sueño, me dije a mí mismo, mientras el vaho de mi respiración nublaba el parabrisas. Busqué mi termo de café para calmar los nervios, pero al abrirlo, el líquido que salió no era café, sino la misma sustancia negra y gélida que la mujer me había servido en la taza de peltre. El horror me recorrió de nuevo, y por un segundo quise llorar como un niño perdido en la oscuridad. Fue entonces cuando vi un detalle que me heló la sangre más que el frío del amanecer. En el asiento del copiloto, donde siempre solía dejar mis notas de ruta, había un pequeño papel amarillento, una hoja arrancada de un libro que parecía hecho de piel humana. En ella, con una caligrafía temblorosa y en tinta roja que aún olía a hierro fresco, estaba escrito mi nombre completo, seguido de una lista de todas las veces que había excedido la velocidad, todas las veces que había ignorado a alguien pidiendo ayuda en el camino, y lo más aterrador, la fecha de mi propia muerte. Hoy. Pero la fecha estaba tachada con un trazo grueso y negro, y debajo, unas palabras que me hicieron sollozar. Alguien pagó tu fianza, chofer. No malgastes el tiempo que te compraron con su sombra. Si alguna vez has sentido que la vida te dio una segunda oportunidad, que te salvaste de un accidente por un pelo de rana calva, cuéntame en los comentarios qué fue lo que sentiste en ese instante de gracia. Escribe la palabra vida si crees que hay guardianes en el camino, aunque sus rostros sean de pesadilla. Lo que vino después fue el sexto suceso, una manifestación de que la cachimba no me había dejado ir del todo, y que las consecuencias de esa noche me perseguirían por el resto de mis días en el asfalto. El radio de banda civil empezó a captar una frecuencia que no debería existir, una voz que susurraba mi nombre desde el fondo de un pozo lleno de estática. 310. 310. ¿Me escuchas, chofer? La voz en la radio era un susurro rasposo, como si alguien estuviera tragando arena mientras hablaba. Era la voz del flaco Martínez, pero ya no era humana. Era una grabación distorsionada de un eco que se negaba a morir. No te detengas, no mires el retrovisor hasta que salga el sol, o te llevarán de vuelta. El cobrador no olvida una deuda, solo la pospone. Mis manos agarraron el volante con una fuerza que me hizo doler los nudillos, y sin pensarlo dos veces, metí la primera marcha. El motor de mi Kenworth rugió en un tono que nunca antes le había escuchado, un rugido que parecía un grito de guerra contra las sombras que empezaban a rodearme. Ese fue el séptimo suceso, la persecución de las sombras. Mientras aceleraba por la carretera solitaria, las luces de mi camión no iluminaban el asfalto, sino que cortaban a través de una neblina tan densa que parecía hecha de ceniza. A los lados de la ruta vi cómo los perros de la vía corrían a la par de mis 18 ruedas. Sus patas de sombra golpeaban el pavimento con un sonido metálico, y sus ojos azules, llenos de un hambre insaciable, se clavaban en mí a través de las ventanas. No eran animales, eran los restos de los accidentes que no se habían cobrado esa noche, las almas que el cobrador de la niebla había enviado para traerme de vuelta al banquete de las cenizas.
Cada vez que miraba por el retrovisor, sentía que el mundo detrás de mí se desvanecía. La carretera que acababa de recorrer ya no existía. Solo quedaba un abismo negro que se tragaba todo a su paso. Si alguna vez has sentido que el tiempo se detiene y que el espacio a tu alrededor se deforma, sabrás lo que experimenté en esos kilómetros de puro terror. Si sientes que este relato está tocando algo profundo en tu interior, algo que te dice que no estás solo en tu camino, considera compartir esta historia con alguien que también recorra las rutas de noche. No es solo un cuento, es una advertencia de hermandad para que todos lleguemos a casa, porque a veces el único faro en la oscuridad es la voz de alguien que ya pasó por el infierno y regresó para contarlo. El octavo suceso de esa noche fue el silencio absoluto. En un instante, el rugido de mi motor, el zumbido de los neumáticos y el viento que azotaba la cabina se apagaron por completo. No fue un silencio de paz, sino un vacío que se me metió por los oídos y me hizo sentir que mi propio corazón se detenía. Miré el velocímetro. La aguja estaba clavada en 120, pero el paisaje a mi alrededor no se movía. Las sombras de los perros de la vía se habían congelado en medio de su carrera, con sus patas estiradas y sus mandíbulas abiertas, como estatuas de obsidiana en medio de la carretera. Estaba atrapado en el no tiempo, ese lugar entre los segundos donde las almas se pierden para siempre. De pronto, un golpe seco resonó en el techo de mi cabina. ¡Pam! 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 Lento, deliberado, como si alguien estuviera caminando arriba de mí. El frío en el interior de la unidad descendió hasta que mis manos se pegaron al volante por el hielo. No quise mirar arriba. No quise ver qué era lo que estaba allí, pero una mano de metal, con cables de acero que goteaban aceite caliente, se asomó por el borde del parabrisas. Era el cobrador de la niebla de nuevo, intentando entrar por el cristal. Sus engranajes no hacían ruido ahora, se movían con una armonía aterradora que me hizo temblar hasta la médula. ¿Crees que el sacrificio de esos muertos fue suficiente? Susurró su voz. Pero esta vez no en mi cabeza, sino en el aire gélido de la cabina. Ellos solo compraron tu tiempo, no tu alma. El camino siempre cobra sus deudas, tarde o temprano. En ese momento sentí que mi voluntad se quebraba. ¿Qué sentido tenía huir si el destino ya estaba escrito en un libro de piel humana? Si alguna vez te has sentido tan derrotado que solo quieres cerrar los ojos y dejar que la oscuridad te trague, sabrás el vacío que sentí. Pero entonces recordé la cara de mi hijo, su risa cuando volvía de un viaje largo, y una fuerza que no sabía que tenía. Me hizo pisar el freno con toda mi alma, rompiendo el hechizo del no tiempo. El impacto de los frenos contra el asfalto fue como un trueno que desgarró el silencio del no tiempo. Mi camión dio un bandazo violento, pero logré controlarlo antes de que las sombras que me rodeaban pudieran atraparme de nuevo. Las manos de metal del cobrador de la niebla resbalaron sobre el parabrisas, dejando surcos profundos en el cristal reforzado, como si las garras de un demonio mecánico hubieran intentado arrancar mi alma de un solo tirón. El rugido de mi motor regresó con una fuerza redoblada, y las luces del tablero parpadearon en un rojo intenso, como si la unidad misma estuviera gritando de dolor por el esfuerzo. «No te lleves mi vida todavía», grité al vacío de la noche, con las lágrimas rodando por mis mejillas. «No mientras aún tenga a alguien que me espere». Fue el noveno suceso, la ofrenda de sangre. En un impulso desesperado, mordí el dorso de mi mano hasta que la sangre empezó a brotar, y la unté sobre el volante, sobre el tablero y sobre el cristal donde las garras del cobrador habían intentado entrar. No sé por qué lo hice. Fue un instinto antiguo que me decía que solo la vida real podía detener a lo que no estaba vivo.
La sangre caliente empezó a brillar con un resplandor ámbar, y las sombras de los perros de la vía que nos rodeaban soltaron un aullido de agonía antes de disolverse en ceniza. «Sangre por plata, vida por asfalto», susurró una voz que ya no era la de la anciana, ni la del flaco, sino la del camino mismo. El cobrador de la niebla se soltó del techo de mi cabina y cayó al pavimento, donde sus engranajes se detuvieron en seco y su cuerpo mecánico se convirtió en un montón de chatarra oxidada. Si esto que te cuento te parece sacado de una película de terror, detente un segundo y mira tus propias manos. Si sientes que la vida se te escapa entre los dedos por un trabajo que no te devuelve nada, escribe la palabra valor en los comentarios, porque a veces, solo reconociendo lo que realmente vale la pena, podemos enfrentar a los monstruos que nos acechan en la oscuridad. El 10º suceso fue el más extraño de todos, la aparición de la niña del vestido blanco. No la típica leyenda de la carretera que todos conocemos, sino algo mucho más profundo y perturbador. Después de que el cobrador de la niebla se desvaneciera, una calma antinatural se apoderó de la ruta. En medio del asfalto, a unos 50 metros de mi camión, vi a una pequeña niña de no más de 6 años, con un vestido blanco impecable que brillaba en la oscuridad del desierto. Ella no corría, no gritaba, simplemente estaba allí, de espaldas a mí, mirando hacia el horizonte donde el sol buscaba asomarse. Sus manos pequeñas sostenían un ramo de flores secas y su voz, dulce y clara como una campana de plata, resonó en el aire. «No te detengas, chofer, el camino aún tiene hambre y tú todavía tienes a quien ver». Cuando ella giró hacia mí, su rostro no tenía rasgos. Era solo una superficie lisa y blanca, como si fuera una muñeca de porcelana a medio terminar. Pero sus ojos, 2 cuencas vacías llenas de un resplandor azulado, me miraron con una compasión que me hizo llorar de nuevo. Ella fue el último recordatorio de que la vida es frágil y que la muerte, en su forma más pura, no siempre busca hacernos daño, sino que a veces nos guía de vuelta a casa. Si alguna vez has visto algo en la carretera que no puedes explicar, algo que te salvó de un accidente o te dio una advertencia a tiempo, comparte tu experiencia con nosotros. Escribe la palabra guía si crees que hay ángeles en el camino que velan por los que viajan de noche. Lo que vino después fue el 11º suceso, la confirmación de que la cachimba del diablo no era solo un lugar físico, sino una advertencia de que la soledad y el cansancio pueden abrir puertas que nunca deberíamos cruzar. La niña se desvaneció en una ráfaga de viento fresco, y por un momento el aire a mi alrededor volvió a oler a tierra mojada y a café recién hecho. El 12º suceso fue el más sutil, pero quizás el más aterrador de todos, el regreso de la luz. A medida que el sol empezaba a asomar en el horizonte, las sombras de la cachimba desaparecieron por completo. Pero la mancha de aceite negro en mis manos se volvió aún más persistente. No era solo una mancha física, sino una marca en mi piel que parecía latir con un ritmo propio. Miré por el retrovisor y vi cómo la carretera que había recorrido estaba ahora llena de flores blancas, las mismas que la niña del vestido blanco sostenía en sus manos. No eran flores reales, sino fragmentos de luz que se desvanecían al contacto con los primeros rayos del sol. «No te detengas, chofer», susurró la voz de la niña una última vez, y sentí que una mano invisible me empujaba suavemente hacia adelante. El motor de mi camión rugió con una fuerza renovada, y por primera vez en toda la noche sentí que mis pulmones se llenaban de aire puro y fresco. El 13º suceso fue el recuerdo de la familia. Mientras conducía de regreso a casa, vi las caras de mis hijos y de mi esposa en el parabrisas, como si estuvieran allí conmigo, guiándome a través de la oscuridad que aún persistía en los rincones del desierto.
Si alguna vez has sentido que el amor de tu familia es lo que te mantiene a flote en los momentos más oscuros, escribe la palabra familia en los comentarios. Porque al final del día, lo que realmente importa no es cuántas rutas has recorrido o cuánto dinero has ganado, sino a quién regresas por la noche. El 14º suceso fue la desaparición de las sombras. A medida que el sol subía más alto en el cielo, las sombras de los perros de la vía y del cobrador de la niebla se disiparon por completo, dejando solo el recuerdo de una noche de puro terror que nunca olvidaré. El 15º suceso fue el más inquietante de todos, el encuentro con el otro yo. Justo antes de llegar a casa, vi un camión idéntico al mío, con la misma matrícula y el mismo color, parado en el acotamiento de la carretera. No le di importancia al principio, pero cuando pasé por el lado de la unidad, vi que adentro estaba yo, parado en el mismo lugar donde me había encontrado la noche anterior, golpeando el cristal del parabrisas con una desesperación absoluta. Mi otro yo me miró con un odio que me heló el alma, y sentí que una parte de mí se quedaba para siempre en ese rincón olvidado del desierto. «No te detengas, chofer», susurró la voz de la niña una última vez, y sentí que una mano invisible me empujaba suavemente hacia adelante de nuevo. El motor de mi camión rugió con una fuerza renovada, y por primera vez en toda la noche sentí que mis pulmones se llenaban de aire puro y fresco. El 16º suceso fue la confirmación de que la cachimba del diablo no era solo un lugar físico. Al llegar a casa, mi esposa me recibió con un abrazo apretado y me dijo que había tenido un sueño terrible, que yo me había quedado atrapado en una carretera solitaria y que nunca regresaría. Si alguna vez has sentido que el destino te ha dado una segunda oportunidad, que te has salvado de un accidente por un pelo de rana calva, escribe la palabra destino en los comentarios. Porque a veces el único faro en la oscuridad es la voz de alguien que ya pasó por el infierno y regresó para contarlo. El 17º suceso fue el recuerdo del cobrador de la niebla. Mientras dormía esa noche, soñé con el motor de combustión interna que latía en su cabeza, y sentí que su mano de metal me apretaba el pecho de nuevo, recordándome que el camino siempre cobra sus deudas, tarde o temprano. Han pasado varios meses desde esa madrugada maldita, pero el asfalto tiene una memoria que no perdona y una paciencia que hiela la sangre. Intenté dejar el oficio, busqué trabajos en bodegas, en talleres, lejos de la soledad de la cabina y del rugido de los motores. Pero es inútil. Cada vez que el reloj marca las 3 de la mañana, esté donde esté, el ambiente se vuelve denso y empiezo a escuchar ese zumbido eléctrico del neón parpadeante. La mancha de aceite en mis nudillos no se ha borrado. Al contrario, parece que se oscurece y late con un ritmo propio cada vez que paso cerca de una carretera federal. Los médicos dicen que es un problema de pigmentación o un trauma derivado del cansancio extremo, pero yo sé la verdad. Es el sello del cobrador, una marca de propiedad que me recuerda cada segundo que mi tiempo es prestado y que alguien más está pagando el precio por mi libertad. He hablado con otros compañeros en las paradas de descanso, viejos lobos de mar que han visto lo suyo en décadas de ruta, y cuando les menciono la bitácora de las almas o el banquete de las sombras, bajan la mirada y se persignan en silencio. No soy el único que ha cruzado ese umbral. Hay una hermandad silenciosa de hombres y mujeres que sabemos que las cachimbas no son siempre lo que parecen. Este espacio, este canal, es para nosotros, para quienes no temen mirar al espejo y reconocer que hay una sombra que ya no les pertenece. Si tú eres uno de los nuestros, si has sentido ese frío que te vacía por dentro mientras el resto del mundo duerme, quédate. No buscamos seguidores,
Buscamos testigos de lo que ocurre cuando la realidad se agrieta bajo el peso de la noche. La última vez que pasé por ese tramo de la ruta hacia Saltillo, me detuve por puro instinto, casi como si el camión se manejara solo. No había nada ahí, solo arena y el viento silbando entre los cables de alta tensión. Pero al bajarme a revisar las llantas, encontré algo enterrado a medias en la tierra caliente, una taza de peltre desportillada idéntica a la de la anciana. Al tocarla, una risita seca, como el crujir de huesos, resonó justo detrás de mi oreja. No volteé. Subí a mi unidad y aceleré hasta que el motor estuvo a punto de reventar. Ahora entiendo que esos sucesos no fueron una coincidencia, sino una advertencia final. Lo que viene ahora es entender el precio real de haber sobrevivido. La carretera no olvida, y mucho menos perdona. Aquella noche en la cachimba me enseñó que el cansancio es solo la puerta que las sombras usan para entrar en nuestra realidad. He visto el doble de mi propio cuerpo golpeando un cristal desde el más allá. He presenciado un banquete de almas alimentándose de sus propios accidentes y he sentido el frío metálico de un cobrador que no busca dinero, sino la esencia misma de lo que nos hace humanos. Esas 5 marcas de horror son ahora mi única brújula. Si tú, que me escuchas, te encuentras alguna vez bajo el parpadeo de un neón solitario a las 3 de la mañana y sientes que el aire se vuelve espeso como el aceite quemado, no te detengas. No importa cuánto te pese el sueño o cuánta sed tengas, acelera hasta que tus pulmones ardan. Porque una vez que te sientas a esa mesa, el precio para levantarte es más alto de lo que cualquier hombre puede pagar. Mi mano sigue manchada, y el eco de los engranajes del cobrador de la niebla me susurra cada noche que mi tiempo se agota. El rencor del camino es un veneno que no se cura con el amanecer. Se lleva en la sangre, en el miedo que te hace mirar el retrovisor, buscando unos ojos que no deberían estar ahí. Este canal es el refugio para los que, como yo, ya no pueden cerrar los ojos sin ver la oscuridad. Si estás listo para profundizar en los misterios que acechan en las rutas más peligrosas del mundo, no te vayas todavía. El camino es largo y la noche apenas comienza. Elige uno de los relatos que aparecen ahora en pantalla para continuar este viaje por el abismo. Recuerda, no estamos solos en la ruta y a veces lo mejor es no saber exactamente qué es lo que nos viene siguiendo desde la penumbra. Cuídate allá afuera, porque el asfalto siempre tiene hambre.